El inicio de transmisión. Inicio de transmisión Coraje Satelital. El siguiente programa es de contenido I, informativo, O, de opinión, y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Nos volvemos a encontrar en una nueva Ágora Democrática. Gracias por seguirnos semana a semana en la costa, sierra, Amazonía y región insular, a través de los medios comunitarios de Corape, en las redes sociales y en YouTube. El tema que nos convoca hoy es conocer en qué punto se encuentra el conflicto Ecuador-México. Previo a iniciar el debate y análisis, hagamos un repaso por los hechos. Los idiomas han sido los sustentadores de saberes culturales profundos de los pueblos y nacionalidades. En Ecuador existen 8 idiomas en riesgo inminente de extinción, que amenaza la diversidad y la riqueza cultural del país. Rescatemos y difundamos los idiomas de los distintos pueblos y nacionalidades del país. Porque son parte de un patrimonio cultural en riesgo. Un mensaje de Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. La noche del viernes 5 de abril de 2024, el presidente Daniel Noboa ordenó la incursión de la fuerza pública en la Embajada Mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de delitos de corrupción. La incursión fue catalogada como un hecho sin precedentes que va contra normas internacionales y fue condenada por el gobierno de México y de varios países del mundo. A raíz de ello, México decidió romper relaciones con Ecuador y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. El país argumenta que Ecuador violó el derecho internacional y pidió que lo suspendan como miembro de las Naciones Unidas. Pero el tema no queda ahí. Hace unos días, Ecuador presentó una demanda contra México acusándolo de violaciones a varios tratados internacionales por dar asilo político a Glass. Ahora que la demanda mexicana ya está en proceso y la de Ecuador acaba de presentarse, ¿qué podría pasar? ¿Ecuador defiende lo indefendible? ¿Cuánto podría tardar este tema en la Corte Internacional? Estas y más preguntas aquí en Ágora Democrática. Vamos a conocer a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Santiago Carranco Paredes, es PhD en Estudios Internacionales por la Flaxo, docente de Economía Política Internacional y Regionalismo en la UID, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de UID y también integra el Foro Permanente de Política Exterior, con el que se organizan los diálogos enfocados en este tema en Ecuador. También está junto a nosotros Michelle Levy Corrales, titular de la Cátedra de la Organización Mundial del Comercio, profesor del área de Estudios Sociales y Globales, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales y del Programa de Estudios Europeos Jean Monnet en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Bienvenidos. Y ahora sí vamos a iniciar Ágora Democrática con el señor Santiago Carranco. Tanto Ecuador como México argumentan la violación por parte del otro país y desde que ocurrió la incursión en la embajada continúa el debate de quién violó primero el derecho internacional. Ambos cometieron violaciones o, como se dice coloquialmente, quién lanzó la primera piedra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Elba, por su pregunta, por la invitación, y Michelle, realmente un placer compartir este espacio con usted. Creo que tenemos los hechos claros, ya vamos más de un mes justamente sobre
la incursión a la embajada. Aquí quiero hacer un hincapié que ahora hablemos de una incursión. Esto es gracias justamente a un trabajo de la diplomacia ecuatoriana que justamente posicionó el tema de una incursión, porque otros países en su momento hablaron de una salvaje invasión. Entonces, en este sentido, que hablemos de incursión, sí lo debemos directamente al trabajo de la diplomacia ecuatoriana. Por otra parte, yo he comentado ya en varios lugares esta cuestión. En efecto, el señor Glass era un invitado en la embajada y en ese momento, si bien es cierto que no había un abuso explícito del derecho internacional, pero sí había un mal uso de los reglamentos y los instrumentos internacionales. En este sentido, hay algo que ahí hay que catalogar y tener en cuenta. Todo el derecho internacional no es como el derecho doméstico, como el derecho penal, que es una cuestión de una serie de reglas escritas que nos permiten realizar alguna cuestión. No, es una cuestión basada en principios. Y uno de los principios que sostiene justamente las instituciones internacionales es el principio de buena fe. Claramente estábamos viendo que en el momento en que México estaba utilizando sus sedes diplomáticas para mantener, en ese sentido, un sentenciado en Ecuador, no estaba violando explícitamente el derecho internacional, pero sí estaba violando un principio de buena fe. Ahora bien, el Ecuador tuvo ese periodo, desde me parece noviembre, diciembre, hasta abril, para poder hacer esta denuncia y esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. Ahí mi pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Cuál fue, en cambio, nuestra respuesta? Nuestra respuesta fue incursionar en sí en la embajada, y ahí sí, explícitamente violando el derecho internacional y violando en sí todos los pactos de pueblos civilizados. ¿Y por qué los pactos de pueblos civilizados? Porque, como les digo, el derecho internacional se sostiene en principios y lo que precede justamente a todas las reglas, como la inviolabilidad de las embajadas, son estos principios. Y ahí hago hincapié en una cuestión que he comentado antes. Es la primera vez que un gobierno elegido democráticamente, un gobierno legitimado por la comunidad internacional, legitimado en sí por su pueblo, viola explícitamente el derecho internacional público. A eso, ¿cuál es la consecuencia que tenemos en este momento? Que en efecto, México en su demanda sí solicite un castigo ejemplificador para que estos actos no vuelvan a suceder, porque es la primera vez en la historia de la diplomacia que sucede esto, en estas condiciones que les he comentado previamente. Perfecto, gracias por esa primera intervención y también consultarle al señor Levy. Inclusive este debate, ya no solamente en el país, sino también en instancias internacionales, ha empezado a catalogar de qué país hizo bien, qué país hizo mal, qué país es bueno, qué país es malo, y también ha ido en el debate en nuestros hogares y en diferentes espacios. Y ahí también consultarle, ¿usted coincide con el criterio del señor Carranco o en este caso piensa que uno de los dos países creó ese bichito de disputa en el otro? Bienvenido. Gracias, Elba, por la invitación. Un honor estar con Santiago aquí, a quien aprecio y respeto muchísimo. Yo estoy de acuerdo con lo que él plantea. En realidad, los principios de derecho internacional son el derecho de gentes, ¿no? Se llama así. Son como la base de la convivencia de los estados en el sistema internacional. Entonces, esto implica justamente que los estados tienen unas reglas que les permiten mantener un equilibrio en sus posiciones. Hablar de estados buenos y malos en derecho internacional no existe ni la bondad ni la maldad. Eso no se puede traducir en esa forma. En este caso, como lo señaló Santiago, hay hechos que se dan en función de acciones que tienen los estados. Por un lado, el hecho de que la Embajada de México haya acogido a una persona que obviamente tenía problemas con la justicia, ya es un hecho que sale del esquema normal de uso de una embajada, ¿no? Es decir, uno se pregunta, ¿las embajadas están hechas para ese tipo de actividades? Pero yo pienso un poco en una época pasada en la que la embajada de la Unión Soviética, ¿no? antes de que cuando existía todavía la Unión Soviética, tenía toda una estructura para acoger a los diplomáticos soviéticos que estaban en esa embajada y ellos vivían, por decirlo así, no había una separación, una diferencia entre la Cancillería y la residencia, ¿no? Como hay en muchas embajadas, ¿no? Entonces, ahí la gente vive y también va a trabajar en prácticamente el mismo edificio, ¿no? Entonces hay este concepto. Entonces, claro, ahí podía haber huéspedes y demás. Pienso en eso. Sin embargo, en la lógica de un edificio de una cancillería, ya es dedicada al trabajo como tal. Mantener un huésped, es como, claro, y declararlo, ¿no? Como huésped ya es un tema de fondo ahí. Hubo negociaciones en las que el Ecuador con México trataron de mirar
esta lógica del huésped, ¿no? de alojar al señor Glass en la embajada, ¿no? Justamente porque se pensaba que tarde o temprano él iba a pedir el asilo diplomático, ¿no? En este caso. Y en el sentido, ¿cómo se da el tema? Es decir, claro, es decir, el momento en que el gobierno siente una amenaza, es la lectura que tenemos todos, creo, siente una amenaza de que el señor Glass se va a ir, el momento en que se ha declarado persona non grata a la embajadora, toma esta actitud que es realmente, como ya lo dijo Santiago, totalmente antiderecho, antiprincipios del derecho internacional, de meterse en la embajada a sacarlo al señor. Ahí viene el tema de la legitimidad. ¿Qué tan legítimo es eso? Es decir, ¿hasta qué punto es legítimo que un Estado recupere a una persona que tiene unas cuentas pendientes con la justicia de un lugar que está protegido por una inmunidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más o menos justo en ese sentido? También aquí les quiero preguntar algo importante, porque estos temas pasaron a la Corte Internacional. Vimos que Ecuador puso una demanda, primero fue México, ahora Ecuador puso una demanda y parece también un tema de nunca acabar, continúa el debate, no se ha dado una fecha también específico de cuándo va a existir una sentencia por parte de la Corte Internacional. Y aquí también surge la duda, ¿esto debió de haber ido a la Corte Internacional? ¿Fue adecuado o ambos países pudieron haberlo resuelto a través de otras alternativas más diplomáticamente? Me parece que en el momento en que el gobierno ecuatoriano decide incursionar en la embajada, la Corte Internacional de Justicia en efecto era el medio que México podía tomar. O sea, creo que México no tenía en sí otra vía. ¿Por qué? Porque en el momento en que se incursiona, el gobierno mexicano, que es lo correcto, decide romper las relaciones. Porque vemos que hay un Estado justamente que está rompiendo el derecho internacional y que no está otorgando justamente las seguridades para que se mantengan en sí unos canales bilaterales que en sí que pueden continuar. Entonces, me parece que la vía de México es la correcta. Me parece que Ecuador pudo haber ido a la Corte Internacional de Justicia antes y marcar un precedente para bien. Pero el momento en el que llega esta demanda, y eso también hay que ponerlo en cuenta, no es una contrademanda, eso no existe en el derecho internacional, porque he visto que se habla de una contrademanda y todas las cuestiones, no. Una cosa es la demanda de México y otra cosa muy diferente, que no se vinculan, es la demanda de Ecuador hacia México. Son procesos completamente diferentes que van a tomar su rumbo independiente. Entonces, en ningún momento van a cruzarse. Por lo menos no tenemos precedentes de que esto pase, ¿no? No va a interferir una demanda con la otra. No, son procesos completamente independientes con sus propios tiempos, con sus propias agendas dentro de la Corte. Como le digo, a ver, nunca hemos visto que estos procesos se crucen, no creo que esta vez vaya a ser así. Entonces, teniendo en cuenta eso, Ecuador pudo haber ido a la Corte antes y, como le digo, marcar un precedente para bien. Como vemos en sí, los principios que marca el derecho internacional están marcados en buena fe. Y si un Estado abusa de estos principios, sí se puede generar, obviamente, una demanda en la Corte o una demanda en otros mecanismos regionales, justamente, para poder en sí generar algún tipo de resolución o algún tipo en sí de proceso consultivo. Y esto es importante recalcar porque el Ecuador sí llega a preguntar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿qué pasa si tenemos esta situación, Ecuador o más bien un país pudiese interferir en las embajadas? Y la Corte fue tajante y dijo, no una violación de derecho internacional o una violación implícita o cualquier tipo de violación, esto no permite que otro Estado pueda generar una violación. Entonces, jurisprudencia y normas consultivas sobre el tema existían. Por eso es que sorprende justamente la forma en la que, el proceso en el que se dan las tomas de decisiones para que tomemos esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa de incursionar en una embajada, algo que es inaudito, es algo que no se ha visto en el mundo. Entonces, en ese sentido, como es algo inaudito, que no se ha visto nunca que pase de esta manera, porque si nosotros mencionamos el tema de Irán, por ejemplo, el tema de Irán era un grupo terrorista, el cual de una u otra forma el Estado no intervino para que haya esta toma de embajada de Estados Unidos justamente en Irán. Entonces, lo que tenemos es ese tipo de cuestiones, pero un gobierno legítimo que dé una orden explícita para hacerlo, no tenemos. No hay jurisprudencia específica para un caso de esta magnitud. Por eso es que la demanda de México, ahorita lo que hemos visto también son las medidas cautelares que México solicita, a la Corte Internacional, pero la demanda en sí todavía no la conocemos per se. En este sentido, los procesos en la Corte Internacional de Justicia toman muchísimos años, o sea, toman
son procesos de larga data. Lo que sí me llama la atención es que priorizaron las demandas de medidas cautelares de México, porque sí lo hicieron y sí tuvieron una audiencia en un tiempo bastante ágil. Mientras que, por otro lado, vemos que la demanda de Ecuador no tenemos todavía una fecha de audiencia. Entonces, por eso le digo, es importante ver que son dos procesos diferentes, pero sí el uno se está priorizando. Y se está priorizando justamente por esta violación explícita al derecho internacional público. Y hablando de esta audiencia y también de los argumentos que escuchamos por parte de ambos países para resolver lo que usted había mencionado, señor Carranco, estas medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, le consulto al señor Levy, ¿cómo vio la defensa de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia? Porque mucho también ha sido cuestionada. Sí, bueno, a mí me llamó la atención mucho los argumentos que utilizaron. Yo creo que fueron bastante y profundos en el sentido de ir a los hechos, a lo que interesa, a lo que importa en ese momento. Es decir, más allá de la violación, de la irrupción que tuvieron las fuerzas del orden ecuatorianas en la embajada. Es decir, ¿cuál es el punto? Es decir, cuando se trata de las medidas cautelares, estas medidas que buscan proteger en este caso a los bienes, ¿no? Porque no hay ciudadanos, no hay diplomáticos en el momento actual. Hay que ver si existe un estado de peligro en el país que pueda provocar que esos bienes, que esos documentos, que todo lo que corresponde a los propietarios de la Embajada de México puede sufrir un daño, un perjuicio, algo malo, ¿no? Es decir, puede pasar. Yo entiendo que si hubiera una situación de guerra o si hubiera un proceso en el cual habría un franco estado anti-mexicano, por decir así, de un sentimiento anti-mexicano, y hubiera mucha gente que quisiera, no sé, atacar, tomarse las instalaciones de la embajada en este caso, o de la residencia de la embajadora, o de cualquier otro miembro del Servicio Exterior mexicano que estaba acreditado en el país. En ese contexto creo que se entendería que una medida cautelar podría ser tomada para prevenir que no suceda. Lo que dijo Santiago, la Corte va a escuchar a las partes sobre estas medidas cautelares porque se recibe una presión de México para decir, nosotros tenemos un perjuicio este rato al haber sido asaltada nuestra embajada y tenemos temor de que un gobierno en el que ya no se puede confiar, un Estado en el que ya no se puede confiar porque ya hizo una irrupción en la que violó el derecho internacional, podría volver a atacar estas sedes, estas instalaciones para tomarse información que pueda ser importante para México. Entonces nosotros queremos parar eso. Y la respuesta ecuatoriana es: no existe tal, es decir, no existe tal perjuicio, no existe tal estado de emergencia o anti-mexicano en nuestro país que pudiera provocar esto que ustedes piensan. Y básicamente las medidas por ese sentido no serían ni adecuadas, ni justas, ni necesarias. El gobierno mexicano puede venir las veces que quiera, puede entrar a su propiedad las veces que quiera, porque al fin de cuentas, si bien hay una ruptura de relaciones, eso no significa que el Ecuador le haya puesto un impedimento al gobierno mexicano o a sus funcionarios para que puedan tomar las medidas que ellos consideren justas y adecuadas sin necesidad de ir a la Corte. Señor Levy, con este contexto que usted puso sobre la mesa, porque siguen estas medidas cautelares, pues se pide al gobierno ecuatoriano que se abstenga de realizar cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia actual. Y también aquí le quiero consultar al señor Carranco, ¿podríamos decir que tal vez esta solicitud de estas medidas cautelares puede ser exagerada por parte del gobierno mexicano? A ver, México lo que solicita es tal cual lo que usted nos comenta, que Ecuador proteja las sedes diplomáticas y todo ese tipo de cuestiones, pero el último punto es interesante, porque el último punto es que Ecuador no haga nada para que agrave la situación, algo que también vemos en el punto 9 y 10 de la resolución de la OEA. Creo que este punto es el único discutible porque, como bien justamente lo comentó el profesor Levy, en la defensa ecuatoriana, a ver, eso sí hay que recalcar, nosotros contratamos un equipo estrella de abogados expertos en derecho internacional que ejercieron una gran defensa. Y me acuerdo la intervención del abogado peruano, justamente, Crosanto, él comenta tal cual esta cuestión. A ver,
México, la situación por la que se da esta incursión era que México tenía una persona buscada por la justicia nacional. En el momento en el que Ecuador comete este acto, independientemente de lo que después juzgue la Corte Internacional de Justicia, pero el acto ya fue consumado. Eso quiere decir que Ecuador no tiene una sola motivación para volver a entrar, por lo que de una u otra manera sí descalifica las 3 primeras solicitudes de las medidas cautelares. Ojo, la última fue la que un poco México insistió, en la última, que fue que Ecuador no haga nada para agravar la situación, teniendo en cuenta la otra demanda que antepusieron, que no se ha solicitado, no se ha pedido unas disculpas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, México insistió bastante en el último punto, pero los 3 primeros creo que la defensa ecuatoriana hizo un excelente trabajo para contrarrestar. Y en ese sentido, sí se mostró que fueron más que exageradas, no pertinentes para el momento actual. Entonces, creo que sí hay que tener en cuenta. Ojo, ahí viene también la cuestión. Estamos en una crisis económica, ¿no es cierto? Nos acaban de subir 2 puntos porcentuales al IVA justamente para combatir el tema del narcotráfico, justo porque las arcas del Estado se están vaciando y todo este tipo de cuestiones. Pero en medio de estas cuestiones nos damos el lujo de contratar abogados que baratos creo que no van a ser y tampoco lo están haciendo en sí de gratis, ¿no es cierto? Entonces, eso también creo que es importante, que la política exterior y las decisiones que se tomen en política exterior, porque la decisión de tomar, de contratar estos abogados es la acertada, pero también tiene que ser democratizada. Sí tenemos que transparentar las cuentas de cuánto nos están costando, porque eso también es parte de las consecuencias que nosotros tuvimos como Estado y que nuestro presidente electo democráticamente tomó para poder en sí solventar esta situación. Entonces, todas estas cuentas creo que tienen que ser transparentes para que también la ciudadanía entienda los costos adicionales, adyacentes de este tipo de decisiones. Y desde también su análisis, ¿cree que era adecuado contratar este equipo? ¿También esta defensa la podría ejercer la canciller Gabriela Sommerfeld? Hay que tener en cuenta, México ha litigado en la Corte Internacional de Justicia, ha litigado en contra de Estados Unidos y ha litigado en procesos que duran 8 o 10 años. México tiene todo un bagaje de conocimiento de cómo litigar y cómo mantener procesos largos. Ecuador no los tenemos. Hemos tenido los conflictos limítrofes con Ecuador y con Perú hace mucho tiempo, pero me parece que la decisión acertada sí es contratar este equipo internacional, ya que el acto que nosotros cometimos es de extrema gravía. En ese sentido, lo único que yo estoy proponiendo aquí, no estoy criticando la decisión de contratar a estos abogados, pero sí pediría justamente que se transparenten las cuentas para nosotros como ciudadanía ser los fiscalizadores populares de una forma y entender los costos adyacentes de esta decisión. Perfecto, le agradecemos a nuestro invitado Carranco por esa intervención y también en este caso hablemos sobre esta demanda que ha interpuesto Ecuador a México. También qué pasa si este tema procede, porque primero fue la demanda de México a Ecuador, pero bueno, esta se presentó casi un día antes, si no me equivoco, de que se escuchen los argumentos. Entonces, también qué podría pasar con este tema. Sí, la demanda que presenta Ecuador va por otra línea, va por la línea del asilo, del derecho de asilo y del uso de los bienes diplomáticos que tiene un país en un estado, ¿no? Básicamente, es decir, es lo que decíamos al comienzo, es decir, ¿cuál es el uso adecuado? Es decir, ¿cómo yo voy a justificar ese uso de esos bienes, de esas instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ahora un caso más actualizado, el caso de la Embajada China en el Ecuador, es un gran edificio en el cual también viven los funcionarios diplomáticos de la República Popular China. Entonces, en ese contexto, claro, ellos realizan todas sus actividades, reciben huéspedes, reciben gente que va y obviamente si esperamos que no tengan ningún tipo de inconveniente con los huéspedes que reciben, en el sentido de que no sean personas que hayan cometido de delitos, porque ahí volveríamos a caer en un tema del uso de las sedes diplomáticas. Ese es uno de los argumentos del Ecuador, que es justo también, es interesante mirar, es decir, justamente hay un análisis que unos colegas del Instituto Universitario Europeo de Florencia hacían a raíz de la demanda de México y de la demanda del Ecuador, de la cual yo me hago eco, cuando ellos planteaban que esta demanda del Ecuador, en cambio, ataca a un punto clave en lo que se refiere al derecho de asilo, ¿no? Y el momento en que se resuelva este pedido del Ecuador va a afectarse seriamente al derecho de asilo consagrado, al asilo diplomático,
consagrado en la Convención de Caracas de 1954, si no me equivoco, ¿sí? Entonces va a cambiar un poco esa lógica, porque el momento en que haya un pronunciamiento de la Corte con una jurisprudencia que lo obliga a los estados bajo los principios del derecho internacional, obviamente este asilo, lo que resuelva la Corte, ya no va a poder ser tan utilizado de una forma tan generosa como ha sido en las últimas épocas, ¿no? En los últimos tiempos. Y hablando de este tema del asilo y la palabra que usted ha utilizado, generosa, y también sigue esta controversia de si se le podía dar o no asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, continúa en debate, y aquí también, ¿hasta dónde llega esta figura? ¿México podía darle este asilo al ex vicepresidente Jorge Glass o fue extremadamente generoso? A ver, vamos estrictamente a la jurisprudencia y a lo que tenemos actualmente bajo las instituciones internacionales. México ha sido garante de justamente las instituciones de asilo de una manera histórica. O sea, nosotros podemos recordar, ha tenido asilados de todo lado, ¿no es cierto? De las dictaduras en Chile, después de la caída de la Unión Soviética. O sea, ha tenido de todo lado el tema de asilo. Por lo que sí, esto también hay que entender, y hago referencia a lo que hablábamos en un inicio, ¿no? No hay estados buenos, no hay estados malos en sí, sino también la política exterior de un estado tiene que guiarse de forma histórica en sus principios. Y México en este sentido, pues, tiene un principio, bueno, tiene una tradición histórica bastante grande de asilo. En la forma en cómo se utilice o no se lo utilice, no tenemos ahora jurisprudencia o opiniones consultivas de cómo utilizar o no utilizar este asilo. Entonces, México está utilizando en sí sus potestades de Estado soberano, utilizando los instrumentos internacionales para otorgar este asilo. ¿Cómo fue el proceso? Pongamos a pensar para también aterrizar, porque hablamos de asilo como algo etéreo, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser asilado y todas las cuestiones. Jorge Glass es invitado a la embajada. Ahí hay una figura que es también extraña. Me parece que si vamos a hablar del tema, hablemos de esta cuestión justamente de huéspedes, de invitados, porque eso es lo que no tenemos claro. Entonces, bueno, estaba de invitado y ahí se aprovecha, no de un tema del asilo, se aprovecha de la inviolabilidad de las embajadas. Entonces, si yo le tengo en mi casa, y mi casa a su vez está protegida por el derecho internacional, y tengo un delincuente, entonces ahí sí hay un conflicto en el Estado en el que no tenemos un proceso, ¿no es cierto? Alguna ley procedimental que nos diga lo que podemos o lo que no podemos hacer en este caso. Ahora bien, esto es interesante porque cuando Ecuador incursiona días antes, ya se le otorga el asilo a Jorge Glass. En el momento en que ya se le otorga el asilo, ahí cabemos en un problema aún mayor, porque, como le digo, en ese momento, ¿y cómo pasa esto? Me imagino, la carpeta de Jorge Glass, dentro de todas sus peticiones, con todos los requerimientos que exige la ley de extranjería mexicana, y los burócratas especializados de esa cuestión reciben la carpeta, analizan y le otorgan el asilo. Entonces, es una cuestión de un montón de factores, desde el derecho internacional, desde los vacíos en el derecho internacional, desde la decisión que toman justamente los expertos en México, desde la política exterior tradicional de México, que se le otorga justamente este asilo, que está en su derecho México de hacerlo. Nosotros, en cambio, mantuvimos esta tesis de que no es justo darle el asilo, de que no es justo que se malutilice o se tergiversen los principios de inviolabilidad de embajada y los principios en sí de asilo, y por eso tomamos esta decisión. Una decisión que claramente, como le digo, si nosotros seguimos la historia del derecho, está en contra del derecho internacional público. O sea, fue una decisión extrema. Y ahí yo también quisiera hacer un hincapié. Si nosotros hubiésemos protestado frente a mecanismos internacionales, si bien es cierto, nosotros no podemos llamar a un consejo de la OEA y decir México tienen un invitado y le van a dar un asilo, no podemos hacer eso, pero sí podríamos alzar la voz, ¿no es cierto? Sí podríamos poner en la agenda internacional esta cuestión, aunque no tengamos ninguna resolución vinculante. O sea, sí podríamos haber mantenido una agenda de comunicación en la que digamos, oigan, está pasando esto en Ecuador, México está haciendo estas situaciones, para inclusive tener fuerza a una posible demanda antes de que nosotros tomemos la decisión de incursionar. Entonces, me parece que los tiempos en que nosotros generamos esta demanda en la Corte son los inadecuados, y esto puede quitar inclusive también peso a una tesis para mejorar justamente los principios de asilo y los principios de invitación y inviolabilidad en las embajadas. Entonces,
El tiempo es importante también el derecho internacional y no es lo mismo que un Estado en el cual está siendo violado y está viendo cómo delincuentes o personas perseguidas por la justicia están mal utilizando un principio bajo el amparo de otro Estado. Pero cuando este Estado ya viola el derecho internacional y a su vez se queja por las cuestiones, es una situación completamente diferente. Y aquí también el señor Carranco ha señalado algo, y es que también México se iba por esta historia de otorgar asilos políticos, y era algo que también este país venía haciendo. El gobierno ecuatoriano habla de interferencia en asuntos internos, también critica mucho y cuestiona mucho el tema de haberle entregado este asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces aquí también surge esa duda de qué pesa más, a veces esos hechos históricos de los países o también el tema de la legalidad, cómo se hagan las cosas. Bueno, hay un hecho que Santiago lo plantea, pero que no lo deja tan claro, que es el punto en el cual el Ecuador pudo haber demandado previamente o pudo haber alzado la voz, como decía Santiago, sobre este tema, ¿no? Es decir, sobre el tema de la concesión del asilo y sobre el tema de la posibilidad de la concesión del asilo. Pero el Ecuador estuvo previamente negociando con México, y eso queda claro cuando la canciller Bárcena habla y dice que ellos tuvieron, en francés se dice pourparlers, es decir, son estos elementos previos en los cuales más que una negociación son conversaciones que tienen las partes para mirar, para establecer, para fijar sus puntos sobre el hecho de este invitado en la embajada, ¿no? Entonces, el Ecuador podía haber demandado en el momento en que se le otorgue el asilo, obviamente para decir, estamos en contra de este proceso, de este procedimiento, porque consideramos que viola el estatus que tiene una persona que no es perseguido político, sino que ha sido juzgado por la justicia nacional, por la justicia ecuatoriana. Y el Estado mexicano claramente desacredita al Ecuador y a su sistema institucional, el momento en que le desconoce todos esos procesos y le da una categoría de perseguido político a una persona que está claramente demostrada en la justicia que ha cometido delitos o que tiene procesos en los cuales ya se ha sancionado justamente esos delitos. Entonces, ahí viene justamente el hecho de entender como un Estado que tiene una tradición de asilo muy fuerte, como es México, que nosotros valoramos mucho, es una tradición, lo decía Santiago, México tiene una tradición en el derecho internacional muy fuerte, muy antigua, de participar, de ejercer sus opciones ante la Corte Internacional de Justicia y otras estructuras del sistema internacional interamericano también, a nivel de la OEA, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Tiene una fuerte tradición y tiene mucha experiencia en eso, que el Ecuador no tiene. Entonces, ahora, cuando vamos a mirar el tema de la legitimidad de la acción que tiene México en torno a otorgar o no el asilo, bueno, la Convención de Caracas dice que, por un lado, dice que no se podrá dar asilo a personas que han cometido delitos comunes, pero por otro lado le deja al Estado que va a considerar el otorgamiento del asilo mirar el contexto de las pruebas que tiene, de los elementos que tiene para darle el asilo, y de esa forma un poco se contradiría con el tema de los delitos comunes. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que la Corte, el momento en que el Ecuador presenta esta demanda en torno al buen uso de los locales diplomáticos, y por otro lado dice, es decir, es válido que un Estado, es decir, conceda asilo también a una persona que ha cometido delitos comunes. El momento en que la Corte resuelva ese tema va a tener que considerar justamente el uso de cómo se desarrolla, cómo se maneja este uso de los lugares diplomáticos. Y ahí vamos a tener un poco que ver el contexto, por ejemplo, en el que los estados pueden o no pueden, por decirlo así, acoger a personas que tengan problemas con la justicia en otro lugar. Ahora, en la práctica esto es bien complejo porque, por ejemplo, tenemos el caso de un periodista
que fue asesinado en el lugar en la sede diplomática de la embajada de Arabia Saudita, si no me equivoco, en Turquía, si no me equivoco. No recuerdo bien dónde era, pero en todo caso hay un delito que se comete dentro de un Estado. ¿Es eso plausible? Es decir, la inviolabilidad de un lugar diplomático permitiría o dejaría que esto sea algo que no puede ser juzgado por las autoridades locales o que no puede tener algún tipo de sanción. Es compleja en realidad tanto la demanda del Ecuador, la posición, como lo que va a tener que resolver la Corte en torno a lo que dice el Ecuador también. Con estas intervenciones nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ágora Democrática. Gracias a todas las personas que están pendientes a través de la señal de nuestros medios comunitarios afiliados a nivel nacional. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Makikunata tandachispa, aguarispami, ñukanchikpa hayñikunata charirispa mitsarinata ushashun. Ayllu llaqtapika, ñukanchik kawsayta, kallarimanta kamaspami, piñanakuykunata kispirishka llaqtakunata charingapak munanchi. Alpata, urkuta, mayuta, sachata purishpami, tarpunchi, fukuchinchi, sisarinchikpash. Apukuna, pushakuna, kamahkunami kanchi. Ñukanchi ayllu llaqtakunapika phiñaykunapash illaqmi kawsanchi. Wawakay pachamanta sumaychayta yachashpa, ñukanchik ayllu llaqtapa muyundiqpi paqtami kawsanchi. Warmikunaka hatun ruraykunata charinchi. Chaymantami hawalla llakichishkapash kanchi. Ama shikanllachishpalla, yaykuchik, tandachik ayllu llaqtakunata charishunchi. Yachaypi tandanakuypi kankapak hañita charinchi. Ñukanchi yuyaykunawan ñawpa chinkapaqpash kanchi. Llakichishkamanta lichichun, haynitapas charinchi. Chaypaqqa paqta chaytapas chaskinami kanchi. Llakikuna tiyakpipas ñawpanman rikuriashpa hatarishpami kamarikunapaq rikakunatapas wiñachinchi. Kayta villachin, Cruz Roja Ecuatoriana. Corape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. En estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento se encuentra ya poquísimos instantes el norte de la capital. Corape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Corape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Corape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso en Ágora Democrática con nuestros dos invitados hablando sobre este conflicto Ecuador-México, que si bien es cierto pasó hace ya algunas semanas, continúa en el debate y como lo mencionamos está en instancias internacionales. Y señor Carranco, hace unos días la Corte Internacional de Justicia dio a conocer también en sus redes sociales oficiales que concluyeron las audiencias públicas sobre la solicitud, en este caso de medidas provisionales presentadas de México contra Ecuador y que se iba a empezar con la deliberación. También este proceso en contra de Ecuador pues está y nosotros también queremos saber, y las personas que están escuchando, ¿qué se podría venir para Ecuador en caso de que esta denuncia avance en la Corte Internacional de Justicia? A ver, esto es interesante porque, claro, se terminaron las audiencias públicas sobre el tema de la solicitud de medidas cautelares. Como vimos, la defensa ecuatoriana, bien escogida, no sabemos cuánto nos cuesta, tuvo unos grandes argumentos. Me pareció una gran defensa realmente, si nos ponemos a discernir cada una de estas cuestiones. La deliberación de la Corte va a tomar bastante tiempo, pero
como les digo, hay una priorización sobre el tema. No podríamos decir de 3, 6, 9 meses, porque también hay casos relegados en la Corte Internacional de Justicia. Hay un caso muy importante actualmente, que es justamente la demanda de Sudáfrica frente justamente al Estado de Israel por violación explícita de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, la Corte tendrá justamente que ver qué es más importante en este momento, ¿no? Una muerte de miles de personas que están en este momento, o el tema de la embajada mexicana. Eso lo decidirá la Corte, pero sí vemos que están priorizando el tema. Ahora bien, ¿qué pudiese pasar después? ¿Qué pudiese pasar en el caso de que ahora no va a haber un fallo específico, son solo medidas cautelares, pero que la Corte de una u otra forma le dé razón o le dé más valía a los argumentos mexicanos? Esto le va a dar una luz verde a México para continuar justamente con sus acciones. Y ahí es donde vamos a tener que estar preparados. Preparados en el sentido de que es claro que cuando hay una violación al derecho internacional no se puede reparar mediante, no hay nada que hacer. O sea, si se cataloga que hubo una violación en sí explícita, la forma de reparación es una forma pecuniaria. Eso quiere decir que México pondrá una cuantía específica para que esto lo tome como reparación, además de una serie de pasos que solicitará. México está hablando de una expulsión de las Naciones Unidas. Esto es impensable porque no hemos visto un caso anterior de que toda la comunidad internacional decida expulsar a un país de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Ahora bien, y esto no quiero decir con estas palabras que esto puede pasar o abrir una posibilidad, pero lo que hizo Ecuador es algo que no ha pasado antes. Y México, en el punto 4, justamente, ahí fue donde hizo hincapié en estas cuestiones. Ecuador no está haciendo nada para solventar la situación y en segundo, para no agravar la situación, perdón. Y en segundo lugar, lo que hizo Ecuador merece justamente un tema ejemplificador, porque ¿qué va a pasar el día de mañana si y esto es importante entender, porque aquí no es un sentimiento nacionalista de defender a capa y espada las acciones ecuatorianas, porque dentro de nuestra civilización, dentro de nuestras acciones cotidianas, nosotros tenemos la libertad de venir acá a conversar libremente, tenemos la capacidad de poder decidir, estudiar o trabajar. Todo eso no recae per se en nuestra Constitución, todo esto recae en los principios de pueblos civilizados de todo el mundo. Entonces, esto es lo que hablábamos en un momento. El derecho internacional es una serie de principios que sostienen a las sociedades civilizadas, que nos sostienen nuestras vidas cotidianas. Entonces, de ninguna manera aquí es un sentimiento antinacionalista o hipernacionalista defender a capa y espada nuestras cuestiones, porque en el momento en que nosotros violamos el derecho internacional y defendemos a capa y espada esta violación, no estamos yendo en contra de nosotros. ¿Qué va a pasar el día de mañana si Ecuador o si este tema queda olvidado? El día de mañana, ¿qué puede pasar en Venezuela justamente con quienes están en la embajada de Argentina en Venezuela también perseguidos por un tema político y que a su vez también tienen sentencias y están exigidos por la justicia venezolana? Entonces los vamos a desamparar como comunidad internacional. Aquí no estamos hablando específicamente de Ecuador, yo creo que aquí estamos hablando de un tema humanitario, de un tema de derechos humanos. Y precisamente el hecho que usted ha mencionado de que esto es algo que nunca ha pasado anteriormente y por eso también surgen las dudas de lo que México está pidiendo que se suspenda a Ecuador como miembro de las Naciones Unidas. ¿Qué acarrea esto? ¿Es esta suspensión qué implica también? Bueno, decir, es un tema muy grave, ¿no? Pero que no depende necesariamente de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. La suspensión depende ya de las entidades, de los propios órganos del sistema de Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad o la Asamblea, que tienen que deliberar y tienen que plantear la gravedad del tema ecuatoriano en torno a la afectación que tiene a los principios de derecho internacional, como decía Santiago. Entonces, para llegar a ese punto no lo vamos a llegar de la noche a la mañana. Lo va a tratar la Corte y va a mirar primero su competencia para tomar una decisión en ese aspecto. Y sobre esa base, primero, una vez que haya visto si es competente o no, probablemente podrá accionar otras estructuras, otros órganos del sistema de Naciones Unidas para decirles, soy competente y yo les voy a ordenar a ustedes que tomen o hagan o no hagan algo. Pero ahí viene justamente la lógica de la estructura del sistema. Es decir, yo tengo la impresión, sin pensar que haya sido una mala fe de los mexicanos, que los mexicanos fueron a pedir los temas más altos posibles para de ahí bajar en la decisión para obtener una ganancia plausible sobre lo que han pedido. Es decir, si yo pido la máxima sanción posible, que es expulsarme del sistema, ¿no? Es decir, al menos si no logro eso, lograré que haya una reprimenda muy fuerte al Ecuador por el hecho de haber
accionado un mecanismo de violar la inmunidad de una embajada, ¿no? Que deje en claro que los estados no pueden actuar de esa forma a nivel global. Entonces, cuando miramos esos pedidos, yo tengo la impresión de que México ha ido a pedir lo máximo para lograr más abajo de eso, si lo que sea posible, ¿no? Es decir, mejor si lo logran, pero no, eso ya en la vida real es un poco más complicado porque no depende de la Corte, depende de una serie de actores y una serie de procesos y de mecanismos que van a establecer esos derechos y que no pueden también, frente a las acciones de otros estados, que pueden ser, digo, terribles, que decía Santiago, por ejemplo, el tema de masacres de muchos ciudadanos, guerras, conflictos, demás, habría que medir también la plausibilidad de ese pedido. Y ustedes ya lo han señalado en este caso también que este proceso podría tardar, tanto las medidas cautelares como esta denuncia que ha interpuesto también el gobierno ecuatoriano contra México. Y aquí consultarles, ambos países están en procesos electorales. México ya va a ir a elecciones presidenciales, Ecuador pues en este caso en el año 2025. En ese escenario de que esto tarde muchos meses más, se extienda hasta el 2025, haya cambios en ambos gobiernos, ¿puede tal vez existir la idea o esa posibilidad de que el tema quede ahí, señor Carranco? Y qué bueno que topamos ese tema. De hecho, yo quería comentarlo. Muchos dicen, bueno, de aquí gana la oposición mexicana y ellos van el otro día a celebrar una fiesta con el nuevo gobierno ecuatoriano. Y no es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la política exterior... ¿A qué estamos mal acostumbrados? ¿A qué estamos mal acostumbrados? Pensar siempre en el cortoplacismo, pero en temas públicos, porque si nosotros, y esto soy consciente porque hemos estudiado la política exterior ecuatoriana y nos damos cuenta que sí se ha mantenido también, por ejemplo, en Ecuador una tradición de un no alineamiento. Ha habido ciertos alineamientos no explícitos en ciertos momentos, pero mantenemos un no alineamiento. Por ejemplo, por eso podemos conversar con China, podemos conversar con Rusia, podemos conversar con Estados Unidos. Es por esa tradición. Y México, teniendo una política exterior tan fuerte, tan histórica, también mantienen justamente estas tradiciones. No creo que, y no es plausible también que el día de mañana venga cualquier gobierno mexicano y simplemente se olvide esto, porque sería echar tierra en toda una tradición de política exterior mexicana y es un hecho, como el que le digo, no es un tema ya entre un hipernacionalismo mexicano o ecuatoriano. Es un tema que en verdad puede afectar a los derechos de aquí de un montón de personas, porque estos casos de asilos en la embajada o de huéspedes en la embajada no van a terminar el día de mañana. Hay que regularlos, hay que normarlos, sí, pero esto no va a terminar de un día para el otro. Ahora bien, solo quiero hacer hincapié en esta cuestión. Se habla mucho de las únicas sanciones que va a tener el Ecuador es el de la Corte Internacional de Justicia, y me parece que esto no es así. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahorita unas pérdidas adyacentes. Ya sabemos que estamos gastando en abogados, ya sabemos que la OEA, de una u otra manera, todos los países se adhirieron a la condena justamente de Ecuador. Entonces, los países también hay que entender eso, no cambian la posición. O sea, el día de mañana no le vamos a pedir a Chile o a Argentina que cambie su posición para ya no condenar al Ecuador este hecho. Entonces, ya partimos con una serie de países que han condenado ya en un papel explícito, una resolución, y con la condena de toda la comunidad internacional. ¿Esto cómo nos puede afectar? Ya nos afecta en este momento. Acordémonos que en el plan de gobierno de Daniel Noboa se seguía un poco la línea del anterior gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y cuál era para el Ecuador el logro máximo que se iba a lograr en política exterior, en política comercial exterior? Era justamente la adhesión a la Alianza del Pacífico. Unas negociaciones con México que estaban en stand-by por una serie de situaciones. Bueno, ahora estas negociaciones ya no están en stand-by. Ya no están en stand-by, estas negociaciones están cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya no tenemos la posibilidad de entrar a la Alianza del Pacífico y ya estamos en una desventaja con Colombia y con Perú, que ya son parte de esta alianza y tienen ya los mercados abiertos en el Asia-Pacífico, ¿no es cierto? En el sudeste asiático y en todos los países de la cuenca del Pacífico. Vean ahí las oportunidades que estamos perdiendo. Y una cuestión adicional, que esto en 50 años, cuando nosotros con México estemos pugnando una presidencia de un organismo internacional, por ejemplo, México puede traer a colación esta situación. Acuérdense, hace 50 años
años que Ecuador no respetó el derecho internacional y esto puede justamente generar esta ganancia. Entonces, las consecuencias para Ecuador aquí no son a mediano o a corto plazo, ¿no? Estos pueden tener de dar larga data histórica en sí. Me acuerdo, no digo largo plazo porque a largo plazo todos vamos a estar muertos y tal vez ya no existamos, pero esto va a tener años de repercusiones. Señor Carranco, ya que estoy con la intervención y en este caso, debido a que nos vamos a despedir de usted unos minutos antes por compromisos, también consultarle. Usted ha hablado acerca de estas pérdidas, de estas afectaciones que estamos teniendo también con organismos internacionales y algunas personas pueden decir, a ver, estas relaciones se pueden recuperar con el paso del tiempo, podemos buscar el apoyo en otros países, pero también, ¿cuáles son esas afectaciones que podemos ver internamente como país ocurrieron a raíz de este conflicto Ecuador-México? También que impactaron en las actividades que realizaba el presidente Daniel Noboa, su canciller y demás, ya en la parte final. Esta parte es interesante. Y esto, a ver, podríamos hacer un análisis de cómo estaba ahora el círculo pequeño del presidente. Y si nosotros nos acordamos, ¿quién fue la primera ministra que tuvo un nombre en su gabinete? Fue la canciller actual, Gabriela Sommerfield. Pero vemos que en la mesa chica del presidente ya no está la canciller. Justamente me parece que La Hora sacó un reportaje específico de quiénes son los que están en la mesa chica, que es el ministro de Defensa, ministro de Interior, ministro de Obras Públicas, el secretario de Administración Pública y 2 asesores externos y un asambleísta, me parece. Creo que ellos son como que los asesores internos. ¿Cuándo vimos durante todo este tiempo que la canciller Sommerfield sí estaba justamente en este equipo de confianza? No sé si esto es directamente por el tema mexicano, pero ya podemos ver ciertos cambios específicos en la estructura interna del gobierno. Vemos también, más que renuncias, personas importantes en el gobierno han tomado otras responsabilidades, me refiero al secretario de Comunicación, por ejemplo. Vimos otra cuestión interesante, importante, fue los cambios que se dieron a la interna dentro del aparato de Cancillería. O sea, vimos que una viceministra renunció, vimos que un viceministro renunció. Entonces, ahí también tenemos unas cuestiones interesantes. Vemos a un viceministro que ascendió a la categoría de embajador en cuestiones no transparentes, por así decirlos, y que fue quien nos representó ante la OEA. Entonces, vemos una serie también de cuestiones que tuvieron que acoplarse, que después justamente van a tener que ser fiscalizadas, investigadas de cómo se dieron y por qué se dieron estas renuncias, estos ascensos, estas designaciones, para poder un poco paliar estas situaciones. Cuestiones que no dudo de la buena fe y que fueron en pro de los beneficios del país, pero que de una u otra forma no fueron lo suficientemente transparentes para que nosotros digamos, bueno, aquí todo bien y aquí no hay nada que ver. Entonces, me parece que estas son las repercusiones que podemos ver en este momento y seguramente tendrán que ser fiscalizadas en su momento. Perfecto, con esta intervención le despedimos a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ágora Democrática. Le deseamos éxitos en sus actividades y me quedo con el señor Michel Levy para continuar en este diálogo de Ágora Democrática. Ya le estaba preguntando al señor Carranco cómo avanzaría o cómo quedaría este proceso en caso de que la Corte Internacional de Justicia le dé paso o le dé la razón a México. Pero también, ¿qué pasa con esta denuncia que interpuso Ecuador contra México? ¿Cómo va a ser el proceso de tratamiento y también cuándo se espera que también existan ya las audiencias? Bueno, depende mucho de la agenda de la Corte Internacional de Justicia. Ahí yo veo 2 cosas que son complejas, que lo decía Santiago, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, México tiene una política exterior mucho más definida en los años y, por lo tanto, es decir, esta demanda planteada contra el Ecuador va a continuar independientemente de quién sea el gobierno que venga. Y en el caso del Ecuador, pues habrá que ver un poco si cambia un gobierno y vemos que hay políticos que son mucho más afines a la posición mexicana. Probablemente los gobiernos ecuatorianos que vengan tengan una posición más constructiva en torno al tema mexicano o más favorable a la visión mexicana y decidan dar por terminada o negociar, como se hizo en el caso del glifosato con Colombia, que Colombia pidió al Ecuador que negociemos en torno a esta demanda que estaba también en la Corte Internacional de Justicia para no llegar a una sentencia condenatoria que era claramente desfavorable para Colombia. Entonces, probablemente si hay un cambio de gobierno en el Ecuador, que tiene una política exterior menos definida, menos clara, menos determinada en función del mediano y largo plazo, ¿no? en torno a esto. Es decir, podría haber un momento de negociación dependiendo de la afinidad que tenga el gobierno con la posición mexicana
y cumplir una serie de criterios que los mexicanos puedan solicitar en ese momento, el rato que se podría dar de baja este pedido. Obviamente, un gobierno nuevo del Ecuador también podría dejar sin efecto, podría retirar la demanda presentada del Ecuador contra México en torno al uso indebido de los bienes diplomáticos, de las locales diplomáticos y del tema del asilo también, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente cómo las políticas exteriores son importantes, no en función de los gobiernos, sino de los estados. Es decir, el hecho de tomar acciones que van a definir o que van a determinar cómo un estado se actúa dentro del sistema internacional tiene consecuencias. Si el Ecuador decide actuar de una forma, en este caso al violar, haber irrumpido en el local de una embajada de un país amigo, este país, que además no es cualquier país, es un país que tiene mucho poder a nivel global, puede afectar las relaciones del Ecuador a nivel internacional, como lo decía Santiago, de diferentes maneras. Entonces, en ese sentido, hay elementos que permiten ver que la demanda de México puede tener una definición de larga data. Quiero decir que puede llegar a una conclusión el momento en el que México, por ejemplo, decida no negociar con ningún gobierno del Ecuador y hacer que la Corte Internacional de Justicia, en el plazo que sea pertinente, se emita una sentencia ejemplificadora para cualquier estado, para que ningún estado vuelva a cometer una irrupción como la que hizo Ecuador, o en el caso del Ecuador de pedir una negociación y ver si México la acepta o no la acepta, ¿no? Es decir, en función de sus lógicas de política exterior. Ahí claramente habrá que mirar, no tenemos la bola de cristal, pero habrá que ver justamente quién va a hacerse cargo de esta política exterior, sobre todo en el caso ecuatoriano, porque yo creo que hay más afectación y hay más puntos en el caso ecuatoriano que en el caso mexicano. Señor Levy, también, ¿cuáles son esas reflexiones que deja este conflicto diplomático entre Ecuador y México para ambos países? Bueno, como reflexiones varias, ¿no? Yo creo que la diplomacia y la política exterior, cuando se ejerce directamente por los jefes de Estado, es muy problemática. Y lo miramos no solo en el caso de Ecuador y México, lo vemos ahora también en el caso de Argentina y España, también en un caso reciente, en el cual las declaraciones de los jefes de Estado lo que logran es caotizar o problematizar la lógica y la dinámica de las relaciones. Los cancilleres son como unos fusibles, ¿no?, que están hechos para saltar el momento en el que hay un problema, ¿no? Y los jefes de Estado ya son la última instancia en la cual se van a pronunciar ya de una forma más directa en torno a un problema. Entonces, un canciller se lo puede cambiar, un canciller, una canciller se la puede cambiar, si ha cometido un error o si simplemente hay un problema, es decir, en el contexto, pues se cambia de canciller y se enrumba la política exterior bajo otra lógica, bajo otra dinámica. Pero un jefe de Estado que actúa directamente, interviene en la política exterior de una forma directa con otro jefe de Estado, es más complejo, porque los jefes de Estado justamente tienen la legitimación de sus países que los han elegido de una u otra forma. También ahí, ¿hasta cuándo un jefe de Estado, un presidente, puede referirse a la situación de otro país? Porque también recordemos que estos ánimos se fueron un poco calentando entre Ecuador y México a raíz de que el presidente mexicano pues se refirió a la situación política de Ecuador. Claro, volvemos al tema. Cuando los jefes de Estado comienzan a irrumpir en una esfera de acción exterior que está reservada para actores que tienen, ese es su trabajo, los cancilleres, los diplomáticos, etcétera, que gente que puede, que está, su trabajo es hablar sobre los temas internacionales con ciertas lógicas de acción. El momento en que los presidentes comienzan a atribuirse estas formas de declarar, pensando de forma ilusa, que no van a tener o que no pueden tener un desenlace o una acción posterior que vaya a causar algún hecho, como el caso de las desafortunadas, es así, muy desafortunadas declaraciones del presidente López Obrador con relación a la política ecuatoriana, a las elecciones ecuatorianas, ¿no?
Entonces, vemos ahí el resultado. Vemos justamente el hecho de que esta diplomacia presidencial, cuando no tiene un límite de acción en la palabra, es problemática, lo que produce al final de cuentas, como puede ser buenos hechos cuando se habla de temas de cooperación, de integración, cuando se habla de hechos en los cuales los estados están de acuerdo para actividades, acciones productivas. En caso contrario, lo que provocan son grandes problemas que no son fáciles de resolver y que tienen una cola larga y que al Ecuador le va a costar mucho trabajo y mucho tiempo y mucho esfuerzo, tanto de pensamiento como financiero, para salir adelante en este tema que nos convoca ahora, que es la demanda de México en la Corte Internacional de Justicia. Perfecto, señor Levy. Con esa intervención culminamos Ágora Democrática. Les agradecemos a nuestros invitados, el señor Santiago Carranco Paredes, que en este caso tuvo que salir estos últimos minutos debido a temas pendientes en su agenda. Señor Levy, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape, qué gusto seguirnos encontrando con ustedes semanalmente para hablar de estos temas de la coyuntura nacional, que son importantes que conozcamos, que analicemos y también, ¿por qué no?, que los debatamos desde donde nos encontremos, hogares, espacios de trabajo, escuelas y demás lugares, porque también es importante conocer acerca de la coyuntura nacional. Mi nombre es Elba Luzardo, me despido de ustedes, nos volvemos a encontrar en una próxima Ágora Democrática, cuídense mucho. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.